Hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien. En esta oportunidad vamos a hablar este video. Si bien vengo contando mi historia, ¿no? Cómo yo he llegado a- a- a estar 22 años en una secta y cómo a partir de mis 37 años me veo como un hombre que tiene que replantearse de nuevo la vida, desde cero. Eh, Empezar de nuevo a los 37 años eh, es un trabajo arduo, un trabajo muy, por así decirlo, intenso, así que todo eso se lo debo a haber pertenecido a una secta que me ha vivido engañando. Pero en este caso, amigos, no me voy a concentrar en mi historia personal, sino que quería hablar sobre las doctrinas, ¿no? de la secta, pero en este caso puntualmente en la doctrina de los comités judiciales y la expulsión. Eh, si bien a la hora de hablar de doctrinas, muchas veces veo que hay canales que profundizan muy bien y lo hacen de manera excelente, y bueno, pero lo que tiene la doctrina es que se puede hacer medio aburrido, ¿no? O un poco tedioso de escuchar. Por eso en este video voy a tratar de hacer lo más rápido o lo más breve posible, lo más claro posible en cuanto a lo que es los comités judiciales y la expulsión. ¿Mm? ¿Cómo es que esto se aplicaba en tiempos cristianos, en el primer siglo, y cuán diferente es de cómo lo aplican hoy en día los testigos de Jehová? Así que sin más rodeos, voy a comenzar diciendo que los comités judiciales, para empezar, no tienen base bíblica, ¿sí? El único procedimiento bíblico que encontramos para poder tratar un pecado en las congregaciones es el registrado en Mateo capítulo 18, versículos 15 al 17, donde Jesús nos da diferentes pasos a seguir a la hora de vernos afectados por algún pecado que se haya producido en la congregación. Ahora bien, ¿cómo es que surgen los comités judiciales? ¿De dónde sacó la organización de los testigos de Jehová esta práctica de que tres ancianos deben juzgar privadamente a un hermano y acto seguido deben condenarlo por sus pecados, sea con censura privada, censura pública o una expulsión? ¿De dónde se ha sacado esa práctica? Aún no lo sabemos, hermanos, porque miren esto. Eh, Ellos se basan mucho en primero los Corintios y que dicen que no debemos mezclarnos con esas personas. Primera Corintios 5:1, por ejemplo, dice, se le informa a la congregación el caso de un pecado grave, eh, en armonía con Mateo 18:17. Es decir, toda la congregación se entera de esto, de que cierto hombre estaba en pareja con la esposa de su padre, ¿sí? Pero no es que este asunto se le informa privadamente al grupo de ancianos de la congregación de Corintios, para que estos ancianos de manera privada puedan juzgar al, a este hombre. No, no pasó así, sino que esta primera carta a los Corintios, como su nombre lo indica, va dirigida a toda la congregación. Es decir, que toda la congregación tomó conocimiento de este pecado que estaba sucediendo allí. Luego, en 1 Corintios 5, 12 y 13, se les pide a la congregación, no solamente a los ancianos, que decidan qué van a hacer y se los anima a remover al pecador impenitente. Es decir, se los anima a darle un trato limitado a este pecador. Y en armonía con Mateo 18, 17, esta reprensión o remoción consistía en tratar a la persona como alguien de las naciones. No se trataba de darle muerte social, puesto que los cristianos tienen el mandato de amar hasta sus enemigos. Allí en Mateo 5:44 vemos que hay que amar hasta el enemigo. Por lo tanto,
esta práctica de quitar totalmente el saludo, hasta el saludo, ¿no? A una persona, no es cristiana, sino que según Mateo 18:17, el pecador impenitente, el malvado, ¿no? Que no se arrepentía, debía ser tratado como alguien de las naciones. Es decir, no había que estrechar amistad con él. Pero sí se lo podía saludar o, o tener breves conversaciones, tal vez para estimularlo, para ayudarlo. Sí, era posible. Pero de ninguna manera la Biblia está apoyando en estos pasajes el ostracismo. De hecho, después en 2 Corintios 6:2, allí dice que la mayoría había decidido reprender al pecador. Observamos, la mayoría, no todos. Así que toda la congregación en Corinto, de ellos, casi todos podemos decir, habían decidido reprenderlo, pero no todos. ¿Esto qué significa? Significa que cada integrante de la congregación decidía personalmente si reprender o no al pecador. Los ancianos no decidían por toda la congregación sobre estos asuntos, ni juzgaban a nadie de manera privada. De esa manera, se respeta el mandamiento de Lucas 6:37, que dice que no debemos juzgar al prójimo ni condenarlo. Y ahora la pregunta es, ¿cómo es que condenan los ancianos a una persona? ¿Se puede decir que es una condena? ¿La expulsión? Por supuesto que sí. Porque preguntémonos, ¿qué es lo peor que le puede pasar a una persona en la tierra? ¿Verdad que lo peor es perder a sus seres queridos? En mi caso personal, lo peor que me podría pasar es no poder tener un trato con mis seres queridos, con ninguno. Bueno, por esa razón, la expulsión de los testigos de Jehová es una condena. Y quien la practica está pecando, porque la Biblia prohíbe el condenar. Luego surgen algunos testigos con el pasaje de 2 de Juan 1, capítulo 1, versículos 10 y 11, en el que se usa la frase no saludar, que en realidad en otras versiones de la Biblia está traducida como no le den la bienvenida. Significa que no debemos estrechar amistad con un pecador impenitente, sino que debemos tratarlo como alguien de las naciones. De nuevo, Mateo 18:17. La frase de no saludar no debe ser tomada literalmente, porque se estaría yendo en contra de los mensajes principal de Jesús, que es amar a Dios y amar al prójimo, incluso amar hasta los enemigos, según Mateo 5:44. También en Santiago 5, capítulo 5, versículos 14 y 15, muchas veces es usado para decir que los ancianos hacían comités o algo así, pero no. Si ustedes leen Santiago 5, capítulo 5, versículos 14 y 15, en ningún lugar dice que los ancianos debían juzgar y condenar a los demás. En realidad no existe un solo pasaje de la Biblia que respalde la práctica de juzgar y de condenar, tal como lo hacen los ancianos en las congregaciones. En realidad es una práctica pecaminosa que los ancianos realizan cuando se ponen a participar de esos comités judiciales. Los testigos de Jehová siempre tratan de basarse en algún pasaje de la Biblia para respaldar alguna práctica errónea que hacen. Pero si entramos en este juego de respaldar todo lo que decimos con la Biblia, la doctrina de la expulsión a la manera de los testigos de Jehová no es correcta. Porque pensemos cuando Dios condenó a Satanás, allí en Génesis 3:15. Satanás, desde el principio de la historia de la humanidad, ya había sido condenado a que iba a ser pisoteado, ¿no? Que iba a ser destruido. Es algo peor que un expulsado, ¿verdad? Porque un expulsado, según los testigos de Jehová, es una persona que no se arrepiente, pero que tiene posibilidad de arrepentirse. Mientras que Satanás
viene a ser algo peor que un expulsado, porque fue condenado directamente por Dios a una destrucción. ¿Mm? Aún así, Satanás seguía teniendo conversaciones con Dios después de esa condena. Si nos, si nos ponemos a leer el libro de Job, ¿m? Allí vamos a encontrar cómo Satanás se sigue dirigiendo a Dios y que Dios le responde. Y no solamente eso, sino que en Proverbios 27:11 se muestra que Dios le da respuesta a las acusaciones de Satanás. O sea, Dios tiene en cuenta a Satanás. No es que lo está matando socialmente ni le es totalmente indiferente. Y no solamente Satanás, después de ser condenado, sigue teniendo trato con Dios, sino que también con los ángeles. ¿Sí? Según Apocalipsis 12:4, él pudo extraviar a la tercera parte de ellos. Entonces podemos notar que después de ser condenado, Satanás seguía teniendo trato con los ángeles. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión de que Dios, que es amor, nunca ejerció indiferencia total contra Satanás. Nunca ejerció indiferencia ni contra su peor enemigo, poniéndonos un ejemplo. Entonces, ¿por qué la secta de los testigos de Jehová obliga a los adeptos a hacer caso a una doctrina de la expulsión que no tiene ninguna base bíblica? De esta manera, amigos, podemos notar que la expulsión de ninguna manera es una práctica correcta, y en el próximo video voy a hablar sobre unas reflexiones sobre la expulsión. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, suscríbanse. Como saben, este es el canal más humilde, más modesto del activismo, pero siempre es bueno alzar la voz para advertir a quien sea. Mi esperanza es que alguien en algún momento escuche estos videos y pueda despertar, ¿no?, de esta pesadilla que es la secta de los testigos de Jehová. Muchas gracias por su atención, amigos. Que tengan un hermoso día, tarde o noche, dependiendo del horario que estén escuchando este video.